Qué bendición, mis hermanos, llegar hasta ustedes en este día con la palabra de Dios. Reciba un saludo ahí donde se encuentra y le invito para que en esta hora nos unamos para recibir la palabra de Dios. Para ello voy a leer lo que dice la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiero leer lo que dice otra versión. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¡Qué grandeza! Si tan solo el hombre, ya no digamos los pecadores del mundo, sino los creyentes de las iglesias, comprendiera el gran valor de la justificación, todos amaríamos a Dios con todo nuestro corazón. Originalmente, el hombre no necesitaba justificación, porque no había la culpabilidad de desobediencia. Pero en cuanto la desobediencia ocupa el corazón del hombre, se hizo un delincuente pecador. Pero como no había ley, no había acusación. Cuando vino la ley a través de Moisés, el hombre se convirtió en un delincuente digno de muerte. Solo Dios podía proveerle al delincuente al único abogado que hasta hoy puede librar de la muerte al pecador. Hablamos de la muerte espiritual. No había nadie sobre la tierra que pudiera librar al hombre. Dios se hizo carne y se manifestó a la humanidad con un cuerpo y se conoció en el mundo como Jesús. Y puso en su cuerpo el elemento por el cual todo delincuente pecador podía ser justificado. Podía ser salvo de la muerte y con ello también salvo de la ira que vendrá sobre los pecadores. Ese elemento divino, mi hermano, capaz de justificar y perdonar todos los pecados y salvar de la condenación, ese elemento fue la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada hace 20 siglos para perdonar todos los pecados de los hombres. Esa sangre que corría en las venas de Jesús tenía un propósito que cumplir en favor de la humanidad. Esto es darnos el perdón por los pecados, redimirnos de la esclavitud donde el hombre se encontraba a expensas del diablo. En el antiguo tiempo se comercializaba con los esclavos. Había personas de buenos sentimientos que compraban esclavos para luego dejarlos libres, para que ya no siguieran en esclavitud.
Cuando Dios ve a la humanidad como esclavos de la maldad y viéndonos con gran amor, decidió comprar a toda la humanidad, haciendo la más grande demostración de amor en la cruz del Calvario. Dice el texto que leímos: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El precio estaba en el valor de la sangre de Cristo Jesús. Ahí en las venas de Jesús estaba el elemento divino para redimir, comprar a toda la humanidad esclavizada en el pecado. Ahora tenemos libertad. Fuimos redimidos de la esclavitud para ser libres. Esto significa que ahora podemos responderle a Dios, decirle: heme aquí, Señor. Aquí está el hombre libre. Aquí está la mujer libre, responsable, capaz de responderte en todo momento para ir a hacer tu voluntad. Pero no todos reciben esta grandeza. Muchos la siguen rechazando. No conocen el valor de la sangre de Cristo Jesús que corría en sus venas. Ahora, gracias a esa grandeza divina, tenemos comunión con Dios. Esto es, si vivimos haciendo lo bueno, si vivimos en santidad. Dice el apóstol Juan: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y otra vez decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora el hombre sin Cristo, mi hermano, no le teme a las tinieblas, sino a la luz, porque ama las tinieblas. Pero la sangre de Cristo sigue teniendo sus efectos hoy, mi hermano, perdonando los pecados de todos aquellos que están dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor. Ciertamente, el Señor ya perdonó desde hace 20 siglos, pero muchos todavía no reconocen el propósito de la sangre de Cristo Jesús. Por eso muchos creyentes hoy hacen uso de la sangre redentora de Cristo Jesús solo para cumplirse algunos caprichitos infundados. Hemos oído en estos días de pandemia algunos que dicen: yo no le tengo miedo al coronavirus, porque estoy protegido con la sangre de Cristo. ¡Qué barbaridad! Cuando no se conoce el valor y el propósito de la sangre de Cristo. No, mi amigo, mi hermano, la sangre de Cristo no es para protegernos de peligros, de enfermedades, de riesgos. No, la sangre de Cristo no fue derramada para protegerte de peligros físicos. Para eso Dios tiene ángeles que acampan alrededor
de los que le temen y los defiende. Ese ángel comisionado por Dios sí que nos protege. Pero ¿cómo se han cambiado las cosas? Alguien de momento se siente en peligro o va a ir a algún lugar peligroso o está pasando por algunos riesgos. Y lo más común es que pida las oraciones para que la sangre de Cristo lo cubra. ¿Qué es eso? Donde la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús derramó su sangre para cubrirnos de riesgos. Algunos hasta piden que la sangre de Cristo cubra y proteja su casa, o cubra y proteja su carro. Para eso hay aseguradoras. Para eso hay que ir a una aseguradora y pagar un seguro. Pero hay grandezas espirituales que la sangre de Cristo Jesús hizo por todos nosotros. Nos justificó. Y como justificados, ahora podemos estar en paz con Dios. Dice el apóstol Pablo en el contexto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús, solo Él pudo demostrar el auténtico amor que nadie en el mundo puede mostrar. Él es el abogado por excelencia. Él es el que vino a defendernos. Él es el que vino a perdonarnos, el que vino a justificarnos para que estemos hoy en paz con Dios. No es fácil que algún abogado de la tierra te justifique, mi hermano. Mayormente cuando hay todas las evidencias de pecado, cuando todo está en tu contra. Tal vez quiera buscar algunas pruebas falsas para justificarte, para que como delincuente no mueras. Ningún abogado pone en riesgo su vida. No, nadie puede salvar a un delincuente, pero Jesús llevó en él el pecado de todos nosotros solo por amor. Ahora, a nosotros, mi hermano, nos toca reconocerlo con obediencia. Y si hemos fallado, ciertamente tenemos un abogado, pero tenemos que empezar como Él manda, con arrepentimiento. Ahora la decisión es nuestra. Dios nos ama y nadie nos puede separar de su amor. Dios nos ha perdonado y nos ha justificado en la sangre de Cristo. Ahora y para todas las generaciones nos toca decidirnos a amarlo. Y si lo amamos, no basta con decírselo. No basta con decirle: Señor, te amo. Él quiere que lo obedezcamos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Obedece lo que yo mando. Esto es lo que a muchos creyentes no les gusta.
Porque obedecer los mandamientos de Jesús es una vida práctica, es de acción, es de cumplimiento, es de responsabilidad, es hacer solo lo que Él manda. Y muchas veces preferimos mejor nuestros programas porque son hechos a nuestro gusto. Por eso es que cuando el creyente escucha esto, muchas veces se entristece. No quiere oír que se le hable de una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Pero aunque no nos guste, es palabra de Dios y no tiene contradicción. Él mandó y mandó a su pueblo, hoy su iglesia, y nos dice a todos: arrepentíos y creed en el Evangelio. A veces solamente disimulamos obediencia y no hay arrepentimiento, porque creemos que los que se deben arrepentir son los pecadores inconversos, los que no están en la iglesia todavía. Y en lo que se refiere a creer, muchas veces el creyente prefiere creer profecías falsas que creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero es mandamiento del Señor, es un imperativo: creed en el Evangelio, arrepentíos. Y luego el Señor dice: orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Parece que las cosas que tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios nos desafían. Y el Señor sigue diciendo, mandando, dando órdenes, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Preferimos mejor los programas que nos gustan. Son atractivos, pero el Señor nos desafía porque podemos. Vas a ser discípulos en todas las naciones. Y luego dice bautizándolos, es decir, sumergiéndolos en el trabajo del Señor, sumergiéndolos en el nombre de Dios. Esto es, sumergiéndolos en la obra y propósito de Dios para la humanidad. Y continúa mandando: amad. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué difícil es esto. Ciertamente, lo que Dios manda es difícil, porque si fuera fácil, nadie necesitaría de Dios. Luego el Señor manda: haced memoria de mí. Esto es, recuerden mi muerte, porque en su muerte se derramó sangre para perdón, porque por su muerte se dio a conocer el testamento para decir a todos los herederos que tenemos vida eterna, que hay grandeza para nuestra vida. Y el Señor sigue mandando: dad, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. El Señor quiere que demos, y de esta forma, mi hermano, entonces también estamos reconociendo lo que Cristo Jesús hizo hace 20 siglos en la cruz del Calvario. Él solamente pide obediencia.
obediencia a sus mandamientos que son acciones, que llevan a una acción con propósito divino. Y esto es lo que el Señor está esperando. Mi hermano, mi hermana, qué alegría, qué grandeza estar en contacto con la palabra de Dios hoy, ahí donde se encuentra. Tal vez con su familia de viaje, donde usted esté. Dígale al Señor: hoy, Señor, me decido a hacer tu voluntad. Reconozco que al derramar tu sangre en la cruz del Calvario, fue con el propósito de perdonarme, de justificarme, de abrir una línea directa con Dios para estar en paz, para amistar con Dios de tal manera que siempre me vaya bien aquí. Gracias, Señor, por instruirme a través de tu palabra. Reconozco el valor de tu sangre y sé que el propósito por el que fue derramada tiene vigencia hasta hoy. Es vigente hoy para bien de la humanidad. Gracias, Señor, por tu grandeza. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado hoy. Reciba un abrazo, reciba un saludo ahí donde se encuentra y que Dios me los bendiga a todos. ¡Bendiciones!